Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Mil disculpas que se fue el internet en la casa pero afortunadamente volvió como rápido. Algún lío seguro de claro. Entonces mil disculpas y voy a volver a compartir el contenido. Ustedes me dicen si lo pueden acceder. ¿Sí? ¿Pueden Sí, visualizarlo? Perfecto. De nuevo reitero mis disculpas porque se cayó temporalmente el internet, pero afortunadamente volvió rápido. Bueno, ¿en qué parte de estos numerales nos habíamos quedado antes de que me dejaran de escuchar? pues yo creo que del 3 pasando al 4. De 3 a 4, ok. Entonces en el 3, Profe, señor, profe, yo lo dejé escuchar desde el 2.2. Pues desde ahí no escuchaba yo nada. listo. Entonces, en el 2.2, volvemos y aclaramos que este ángulo, el ACD, es congruente con el BCD, porque esta es la bisectriz. Entonces, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y el punto 2.3 es que CD es un lado común para los dos triángulos. O sea, CD es parte de este triángulo, pero también es parte de este triángulo. Entonces, este lado, pues, tiene que ser congruente al mismo. Y tenemos un caso de congruencia donde tenemos un lado, este, y este otro lado, este que es ese mismo, y el ángulo entre esos lados congruentes. Entonces, estos dos triángulos son congruentes y como son congruentes, eh, pues demostramos el axioma C6 de Hilbert de congruencia, que dos triángulos sean congruentes si tienen dos lados congruentes y el ángulo entre ellos. El caso lado, ángulo, lado. Entonces, como estos dos triángulos son congruentes, habíamos dicho que es básicamente si cogiéramos esta línea y dobláramos este triángulo por esa línea, pues entonces este punto me coincide con este y todos me van a coincidir. Si piensen, imagínense en doblar esta figura alrededor de esa línea y pues estos puntos me van a coincidir. Y por lo tanto, este ángulo que es el CAD, este ángulo me va a coincidir con este que es el DBC o CBD por la congruencia de esos dos triángulos, por el punto 2. Y si estos dos ángulos son congruentes, pues entonces sus magnitudes son las mismas y los ángulos serán iguales, que era lo que queríamos probar, que era lo que queríamos demostrar. ¿Se comprende? ¿Me hago comprender? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces ahí termina la demostración. Sin embargo, este teorema en particular nos deja algunos corolarios. Nos deja algunos corolarios. Voy a pasar de página y bueno, no me lo quiso pegar, entonces voy a hacer otra vez el triangulito por aquí. Lo que vamos a hacer es dibujar otra vez ese triángulo. Vamos a llevar un triángulo isósceles y ese triángulo con su bisectriz. Tenemos los puntos A, B, C, D, los ángulos gamma, alfa, beta. Este será gamma medios y este será gamma medios y ambos suman gamma. Entonces tenemos otra vez el triángulo con los puntos A, B, C y esto gamma medios y gamma medios. ¿Y alguien me puede recordar mientras tanto qué es un corolario?
Es una verdad no evidente. Una verdad evidente que se demuestra a partir de un teorema. ¿Me están escuchando? ¿O será que se me olvidó ir en el internet? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te Sí, escucho. Ok. Entonces, pues nosotros tenemos, esa fue la hipótesis, pero demostramos que este es igual a este. Esos ángulos son iguales. Entonces, teníamos además que esta línea era la bisectriz. Pero nuestro teorema confirma que estos dos triángulos, el ACD y el BCD, son congruentes. Entonces, corolario. Entonces, uno de los corolarios que tenemos es que, ¿quién me dice cómo son AD y DB? ¿Creen ustedes que sean congruentes también? Este segmento y este segmento Sí, profe. son congruentes porque estos triángulos son congruentes. Entonces, si yo doblo esto, va a coincidir con esto. Entonces, quiere decir que estos dos segmentos son congruentes. Y si son congruentes, D es punto medio. D es punto medio. ¿Y cómo se llama la línea que en un triángulo va de un vértice al punto medio del lado opuesto? Mediana. Muy bien. Entonces, vamos a afirmar que debido a lo que acabamos de mostrar, podemos también proponer el siguiente teorema que se convierte en un corolario. En el triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo de la cima es también mediana. O sea que esta línea no solo cumple el papel de bisectriz, sino de mediana. Ojo, solo la del ángulo de la cima, porque nosotros hicimos esta demostración trabajando con esta bisectriz. No es cualquier bisectriz del triángulo isósceles, solo la del ángulo de la cima. Esta bisectriz es mediana. Pero además, voy a coger este ángulo y este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar teta y este ángulo lo voy a llamar phi. ¿Cómo son teta y phi? Congruentes adyacentes. Congruentes y adyacentes. Son congruentes, ¿no? Porque los ángulos son congruentes. Y son adyacentes y además son suplementarios porque esto es una sola línea recta. Entonces, resulta que podemos demostrar que teta es igual a phi y cada uno de esos ángulos es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque son adyacentes suplementarios. ¿Queda claro eso? Tiene que ver con las definiciones que ya hemos visto y que ustedes han estudiado. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a definir, que no lo hemos hecho, la mediatriz de un segmento. Y vamos a decir que la perpendicular
trazada por el punto medio de un segmento se conoce como mediatriz. Entonces noten que D, pues dijimos es punto medio. Y teta es igual a phi y es igual a un recto, porque son ángulos adyacentes suplementarios. Por lo tanto, ¿esta línea quién es? Según esta definición. Noten que esta línea Altura. es. No, Altura. por el momento no Ah, hemos definido altura, ¿cierto? ok. Definimos que la perpendicular, sabemos que estos ángulos son un recto, o sea que esta línea es perpendicular a esta. Y sabemos que D es punto medio, por lo tanto esta línea es mediatriz. Ujú, sí. Entonces tenemos otro corolario. Entonces vamos a proponer aquí 1, pero proponemos aquí 2. Y decimos que en el triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo de la cima, porque esa fue la que trazamos, es también mediatriz de la base. No cualquier bisectriz, la bisectriz del ángulo de la cima es mediatriz de la base, o sea que es la perpendicular media de la base. Noten que todo triángulo, pues como tiene 3 lados, tiene 3 puntos medios y por cada punto medio se podrá levantar una perpendicular. O sea que en un triángulo tenemos 3 medianas, ya lo habíamos visto en la clase pasada, tenemos 3 bisectrices, lo vemos ahora, y tenemos también 3 mediatrices. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, Profe, dime. yo no entendí la última parte de mediatriz. Muy bien, la vamos a poner por acá. Voy a trazar un segmento cualquiera. A, B. ¿Listo? ¿Me vas diciendo si sí o si no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno. A ese segmento cualquiera le voy a obtener su punto medio, llámalo M, por ejemplo. Y lo puedo hacer porque, de acuerdo a los axiomas de Hilbert, yo puedo construir un segmento que sea congruente a otro lado. Y por M vamos a trazar la perpendicular. La perpendicular. Esta línea que es perpendicular a esta otra, pero que está trazada por el punto medio, se le conoce como mediatriz del segmento que me dieron. ¿Estamos? ¿Sí? sí, Listo. Entonces vámonos acá. Resulta que estos dos ángulos son congruentes. Sabemos que son congruentes porque pues este triángulo y este triángulo son congruentes. Entonces, estos dos miden lo mismo. Son adyacentes. Esos dos ángulos tienen un vértice común y un lado común. Son adyacentes. Y fuera de eso, la suma de los dos suma un llano. Entonces, si son ángulos congruentes, adyacentes y suplementarios, cada uno tiene que medir un recto, ¿no? Porque si suman un ángulo llano es porque todo este ángulo mide dos rectos, pero si estos son iguales, entonces cada uno tiene que medir un recto y un recto para que este mida dos rectos. Y si cada uno de estos ángulos mide un recto, es porque esta línea es perpendicular a esta. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Pero además habíamos dicho acá, o hemos comprobado en este primer corolario, que D es punto medio de este segmento. Es decir,
estos dos tramos son iguales por la congruencia de los triángulos. Entonces, nota que esta bisectriz pues está trazada por este punto medio y estos ángulos son de un recto, o sea que esta línea y esta línea son perpendiculares. Entonces esta bisectriz es la perpendicular a la base trazada por el punto medio. ¿Sí? Sí, Y si es la perpendicular a un segmento trazado por el punto medio, esa línea es la mediatriz. ¿Sí? sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces decimos, en el triángulo isósceles resulta que esta bisectriz del ángulo de la cima resultó mediana porque va desde este vértice hasta el punto medio. Pero también resulta que esa bisectriz es también mediatriz porque cae el punto medio de manera perpendicular. ¿Estamos? Sí, señor. Perfecto. Y ahora, bueno, aquí vamos a poner este congruente con este. Y ahora vamos a definir uno que dijeron ahorita por ahí para un triángulo. Vamos a definir altura de un triángulo. Entonces, el segmento trazado desde un vértice de manera perpendicular al lado opuesto del vértice se llama altura. Obviamente estamos diciendo que este vértice es un triángulo, es la altura. Entonces, noten que esta bisectriz ya sabemos que es perpendicular acá y parte de este vértice, o sea que este es el segmento que tracé desde un vértice y de manera perpendicular al lado opuesto de este triángulo. Por lo tanto, esta bisectriz también cumple con el requisito de ser altura de ese triángulo. Y vamos a poner aquí un tercer corolario. O sea, mira, es que en el triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo de la cima es también altura del triángulo. Esos son teoremas porque yo los podía haber demostrado independientemente. Es decir, a mí me pueden plantear teorema. Demuestre que en un triángulo isósceles la bisectriz del ángulo de la cima es altura. Pero se convierte en corolario porque lo deduje a partir del teorema Pons-Asinorum, de que estos triángulos fueran congruentes. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Voy a hacer aquí una aclaración en la página siguiente para que no confundamos. Algo que es muy común es que se confunda la altura con la mediatriz. Y estamos diciendo, mira, esto solo ocurre en los triángulos isósceles y con la bisectriz trazada del ángulo de la cima. Entonces,
Voy a pasar la hoja. Entonces miran si puedo o si espero un momento. Profe, ¿puede esperar Espera un momento. para terminar de Listo, copiar? con mucho gusto. ¿Listo? Vamos a pasar. Y vamos a hacer unas distinciones. Porque a veces la gente tiende a confundir ciertos términos. Yo voy a dibujar un triángulo cualquiera. Noten que este triángulo no es isósceles, sino un triángulo cualquiera. Los cuales propongo aquí A, B y C. Listo. Entonces, voy a ubicar el punto medio de AB. Este punto y lo voy a llamar D. ¿Estamos? Entonces, si es punto medio es porque este tramo y este tramo son iguales. ¿Vamos bien hasta ahí? No, profe, ahí me enredé en este pedazo. ¿En qué pedazo te enredaste? ¿En qué pedazo te enredaste? Hola. Aló, profe. Sí. Sino que se me entrecortó la llamada. Ah, bueno. Estoy diciendo que pongo un triángulo y a ese triángulo le ubico el punto medio de un lado. O sea, esto congruente con esto. ¿Estamos? Ah, sí, solamente era eso, sino que se me había como acabado la llamada. Perfecto. Listo. Entonces ahora voy a trazar un segmento que vaya desde un vértice hasta ese punto medio. ¿Cómo se llama ese segmento? ¿Qué nombre le dimos a ese segmento? Santiago Narváez, ¿qué nombre le dimos a ese segmento? Profe, qué pena, se me entrecortó. ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Qué nombre le damos a ese segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto? Esa es la... No, profe, no recuerdo bien. No recuerdas bien. ¿Quién le puede recordar a Santiago Narváez? Profe, se llama mediana. 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 Muy bien. Entonces, ponemos por aquí mediana. Ese fue el segmento que vimos ayer. Vamos a irlos en orden los que vamos viendo. Luego, ubicamos un ángulo, digamos este ángulo, que es el ángulo gamma, por ejemplo, y trazamos un rayo que divide ese ángulo en dos partes iguales. Propongamos que cae este punto y este punto lo vamos a llamar E. Y a esto coge y divide este ángulo en gamma medios y a este otro ángulo en gamma medios. ¿Cómo se llama esa línea que dividió el ángulo en dos partes iguales? Bisectriz. La bisectriz. Pero noten
¿Qué es lo que quiere decir el corolario? En general, la bisectriz no cae al punto medio. Pero si el triángulo es isósceles y este es el ángulo de la cima, es decir, si este lado es igual a este, resulta que la bisectriz también cae al punto medio. ¿Sí? ¿Me hago entender? En general no lo No, hace. profe. En general, la bisectriz no cae al punto medio, pero si el triángulo es isósceles, nosotros demostramos que si el triángulo es isósceles, la bisectriz sí cae al punto medio porque la bisectriz también es mediana, solo si el triángulo es isósceles. ¿Estamos? Profe, Entonces, Sí. en ese triángulo, entonces la mediana es lo que nos divide el triángulo en la mitad. No. La mediana es... No, la mediana es la que se junta con el punto medio. Eso sí. Listo. Y la bisectriz vendría siendo el rayo que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Sí. Listo. Y estos dos, este punto no es el punto medio. Entonces, no necesariamente la bisectriz cae al punto medio. Pero si el triángulo es isósceles, sí cae al punto medio. ¿Sí? Vamos a hacer algo como para mirar esta situación. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, excluyendo los triángulos isósceles, cuando yo trazo la bisectriz, se puede formar un triángulo equilátero. No necesariamente. La definición de triángulo equilátero es que los tres ángulos sean iguales. Se podría, pero no necesariamente. Es decir, para que el ángulo fuera equilátero es porque este lado y este lado sea el mismo. Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Voy a detener un segundo. Voy a abrir aquí. A volverles a compartir. Y vamos a abrir GeoGebra. Vamos a abrir el clásico. Eso. ¿Ven la pantalla del GeoGebra? Señores. Sí, profe, sí se ve. Bueno. Entonces yo voy a trazar un triángulo cualquiera. Entonces voy a trazar este triángulo, digamos, de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Ese es un triángulo cualquiera. Entonces noten, yo voy a trazar, a ubicar el punto medio de este segmento. ¿Sí lo ven? Ese es el punto medio. Y voy a trazar un segmento entre este punto y este punto. ¿A ese cómo le llamamos? Mediana. Esa es la mediana. La mediana. Ups, se me fue para allá. Eso. Esa es la mediana. Entonces yo... Ahí está la mediana. Pero ahora voy a trazar la bisectriz de este ángulo que se me forma aquí. ¿Sí la ven? Obviamente me muestran dos, las de los ángulos exteriores, que es esta, y la del ángulo interior. Es esta bisectriz. Y esa bisectriz lo que me hizo fue dividirme el ángulo, este ángulo, en dos partes iguales, este y este. Vamos bien hasta ahí. La negra es la bisectriz del ángulo interior. Esta otra que es perpendicular va a ser la bisectriz, pero del ángulo exterior. Pero en este momento me estoy preocupando por esta del ángulo interior. Por ejemplo, entonces las bisectrices en los en los puntos sí se pueden tocar. Sí, claro. Pues Ok. de que hay dos ángulos. Pero noten que lo que estábamos mostrando es que esta es la mediana y esta es la bisectriz. Noten que la bisectriz no cae al punto medio. Pero si el triángulo tiende a ser isósceles, ¿qué pasa con la bisectriz y la mediana? Se Son las mismas. transponen. Son la misma. Pero si el triángulo no es isósceles, la bisectriz y la mediana son distintas.
Es decir, este punto de corte, veámoslo acá, la intersección entre estos dos, voy a hacer algo aquí, voy a marcar ese punto, ahora voy a ubicar un segmento entre este punto y este punto, ahora voy a venir hasta aquí, a decirle que no me interesa que me muestres esto, ni me interesa que me muestres esto. Eso, y ahí están los dos segmentos. Y a este segmento, este no me interesa, este no me interesa. Y a este segmento lo voy a pintar de otro color. Lo voy a pintar de otro color para diferenciarlo. Vamos a pintarlo verde. Eso, vamos a dejar así. Y a este elemento lo vamos a pintar de color verde. Así. ¿Se ve ahí? Mi triángulo, mi mediana y mi bisectriz. ¿Las ven, chicos? Sí, profe, la bisectriz está verde y la mediana está roja. Entonces identifiquemos. La mediana no me divide el ángulo en partes iguales. No. Solo lo hacen los triángulos isósceles porque la mediana se convierte en bisectriz. La bisectriz no cae al punto medio. Solo pasan los triángulos isósceles por el corolario que vimos. Y lo podemos verificar si yo muevo este triángulo hasta convertirlo en uno isósceles. Entonces ahí las dos se confunden, ¿sí? Pero si deja de ser isósceles, pues miren que la bisectriz y la mediana ya no son las mismas. ¿Estamos? ¿Se verifica? ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Sí, profe, estamos. Muy bien. Ahora vamos a tener una tercera recta que trazamos en orden. Dijimos Profe, entonces una preguntita. sí, claro. Si se hace otra bisectriz, quedaría de esta después de la verde hacia la izquierda, quedaría el punto medio de un triángulo isósceles o no, pues de este que se formó aquí, o no. Bisectrices solo hay tres. Esta, Sí. Y la otra. esta y esta. Uno puede verificar que las tres bisectrices caen en un mismo punto. Pero en general lo que estamos tratando de definir es que la bisectriz y la mediana son dos rectas diferentes y que solo coinciden en el caso del triángulo isósceles. ¿Sí? Listo. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Gracias. Con gusto. Y ahora lo que vamos a hacer es, este es el punto medio y por ese punto medio vamos a trazar una perpendicular al punto medio. Esta línea. Entonces voy a hacer lo que hice ahora. Voy a coger acá y le voy a dar intersección aquí. Solo me voy a quedar con un segmento que voy a trazar desde aquí hasta aquí. Y esa perpendicular la voy a borrar. Y a ese segmento le voy a dar otro color. Le voy a dar otro color. Le voy a decir, usted píntemelo morado. ¿Cómo se llama esa línea o ese trazo que hicimos ahí? La mediatriz, profe. Mediatriz. Perfecto, la mediatriz. Y volvemos a hacer el mismo experimento. ¿Qué pasa si el triángulo es isósceles? ¿Qué pasó? Todas se juntan. Pero si el triángulo no es isósceles, bueno, aquí ya se me fue que habría que trazarla por el otro lado, pero si el triángulo no es isósceles, pues las tres rectas son distintas. ¿Estamos? Entonces, bisectriz, mediana, mediatriz. Y lo que estamos demostrando en esos corolarios es que cuando el triángulo es isósceles, las tres coinciden. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe.
Listo. ¿Cuál Listo, fue la profe. última recta que propusimos? La mediatriz. No, y después de esa propusimos otra. La altura, profe. La altura. Y la altura dijimos que es otra perpendicular. Pero es una perpendicular que es trazada desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Voy a trazar aquí su intersección y me voy a quedar, bueno, voy a trazar un segmento entre estos dos puntos y voy a quitar la perpendicular. Y a ese segmento que está aquí le voy a cambiar el color y le vamos a poner, digamos, lo que sea, azul oscuro. Entonces ahí están los segmentos de los que hablaba en un triángulo. Está la altura, cae perpendicular. La mediatriz también es una perpendicular, pero es una perpendicular por el punto medio. La bisectriz, que es la que me divide el ángulo, y la mediana, que es la línea que va de un punto, de un vértice al punto medio del lado opuesto. Y volvemos y jugamos. Si el triángulo es isósceles, ¿qué les pasó a todas? Son las mismas, ¿no? Si el triángulo es isósceles. Pero si el triángulo no es isósceles, son distintas. Una tendencia que hay en general es a confundir la mediatriz con la altura por el concepto de que ambos son perpendiculares al lado. Pero son conceptos diferentes. La perpendicular media es simplemente una perpendicular trazada por el punto medio. No necesariamente cae al vértice. Mientras que la altura es la perpendicular trazada del vértice, pero no necesariamente cae al punto medio. Entonces, solo si el triángulo es isósceles, verificamos y demostramos que son todas las mismas. ¿Queda claro? ¿Les ayudó este proceso en GeoGebra a aclarar? Sí, profe. Señor, Creo que quedó más claro, la verdad. Listo. Ojo, tenemos que aprender, uno de nuestros objetivos es aprender a diferenciar qué es una altura, qué es una mediatriz, qué es una bisectriz y qué es una mediana. Y de manera fundamental, vamos a mostrar ahorita lo siguiente. Esto que les lo voy a hacer interactivo en GeoGebra, pero después lo vamos a ir demostrando a medida que avancemos en el curso. Voy a desaparecer la línea F, que está por aquí, la voy a desaparecer, yo la puedo aparecer en cualquier momento. Voy a desaparecer la línea I, y voy a desaparecer la línea M. ¿Con cuál me quedé? Con la mediatriz. Mediatriz. La mediatriz. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar el punto medio de este segmento y el de este segmento. Y voy a trazar las perpendiculares medias de este y de este. Ahí están las tres. ¿Qué hicieron las tres mediatrices del triángulo? ¿Qué características les ven? Encontrarse. Son concurrentes, se encuentran en un mismo punto las tres. Ese es un hecho que hay que demostrar. Y después lo demostraremos. Es muy fácil de demostrar además. Noten que no importa cuál sea el triángulo. Bueno, aquí es porque se me desaparece la bisectriz de abajo, porque es un segmento. Las tres son concurrentes siempre, caen en un punto. Y ese punto tiene un nombre especial, se le llama el circuncentro. Y es que si yo trazo una circunferencia con ese centro y con este radio, genero la circunferencia circunscrita del triángulo, la que me pasa por las tres vértices. Las tres mediatrices son importantes en el triángulo porque pues el punto de concurrencia de esas mediatrices es el centro de la circunferencia que pasa por las tres vértices del triángulo, que se llama la circunferencia circunscrita o circuncírculo. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es desaparecer esas perpendiculares. Voy a aumentar un poquito aquí. Inclusive voy a desaparecer la K. Ahí está. Y ahora voy a aparecer esta línea, M. ¿Quieres esa línea? Altura. La altura. Y ahora me voy a proponer a trazar otras alturas. La altura que va de aquí a aquí y la altura que va de aquí a aquí. ¿Qué hicieron las alturas? Se encontraron. También. No se encontraron en el punto de las mediatrices. Cuando el triángulo sea equilátero, por ejemplo, vamos a demostrar que ese punto sí es el mismo. Se encontraban en otro punto que se llama el ortocentro del triángulo. El ortocentro del triángulo. El término orto en griego quiere decir perpendicular a. Por ejemplo, proyección ortogonal. Entonces es un plano ortogonal, como el que utilizan en dibujo, porque son perpendiculares. Entonces, las alturas también se cortan en un punto. Pero ya no quiero ver esas alturas. Ya no quiero ver esas alturas. Ah, se me perdió el dibujito aquí. Bueno, lo otro que vamos a ir viendo es que las medianas también se cortan en un punto y las bisectrices también se cortan en un punto, pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Por el momento lo que nos interesa es estudiar el teorema Pons-Asinorum y sus consecuencias. Entonces vamos a volver a nuestro, voy a cerrar aquí voy a cerrar y vamos a volver aquí. Entonces, ahí tenemos la mediana y tenemos la bisectriz. Tercero es la perpendicular trazada por este punto. Y esa será, aquí vamos a poner el símbolo de perpendicular, este cuadradito implicará que esa línea es perpendicular. Y esta será la mediatriz. Este punto le podemos poner, por ejemplo, K. Y la cuarta es otra perpendicular, pero que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Vamos a este punto G. Y aquí perpendicular. Y a esta es la que le llamamos la altura. Y ahí están esas cuatro rectas fundamentales. Noten que la altura, entonces, como le dijimos, diferente a la mediatriz. Son parecidas en conceptualización, pero son diferentes. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, ¿me podría sacar un minutico para Claro. quedar? Y nuestros corolarios lo que reafirmaron es que en el triángulo isósceles la bisectriz, porque fue la primera que tracé, coincide con la altura, coincide con la mediana y coincide con la mediatriz. Pero la bisectriz del ángulo de la cima es la que coincide, no los otros, solo esa. ¿Estamos? Sí, señor. Good. Pero además hay otras consecuencias, O sea, hay más corolarios.
Y vamos a proponer aquí cuarto corolario. Así, mira, en los triángulos equiláteros, ¿cuál es qué es el triángulo equilátero? Que tiene los tres lados iguales. ¿Y qué dice el teorema Ponza-Sinorum? Ángulos iguales se oponen lados iguales. O sea que el triángulo equilátero es isósceles. Porque un triángulo isósceles se define como el que tenga dos lados iguales. Y un triángulo equilátero efectivamente satisface esa condición. No podría decir, no solo tiene dos lados iguales, sino que también tiene un tercero. Un nombre que se le da a los triángulos equiláteros es doblemente isósceles. Porque cada dos lados que usted coja van a ser iguales. Entonces, si seguimos el teorema Ponza-Sinorum, podemos probar que en los triángulos equiláteros, o sea que los doblemente isósceles, los tres ángulos interiores son iguales. Los tres ángulos interiores son iguales por el Ponza-Sinorum. Si a lados iguales se oponen ángulos iguales, pues en un triángulo equilátero que tiene tres lados iguales, pues se opondrán tres ángulos iguales. Entonces, podríamos dibujar un triángulo que fuese equilátero, que es supremamente restrictivo, como ese. Entonces, si el triángulo es equilátero, A, B, C implica que este lado y este lado son iguales. Van a aparecer estos tres lados, son iguales. Pero además, pues resulta que es doblemente isósceles porque si yo miro estos dos como el anterior, pues es isósceles por estos lados. Pero si lo miro estos dos, también es isósceles porque tiene estos dos iguales. Y obviamente por el teorema Ponza-Sinorum se demuestra que este ángulo es este ángulo y es este ángulo. O sea que esta alfa, beta y gamma también son iguales. Entonces, ojo con lo que hace uno con las proposiciones. Uno puede afirmar que todo triángulo equilátero es isósceles, pero al revés no se puede. ¿Será que todo triángulo isósceles es equilátero? No, profe. No, 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 exacto, muy bien. No, no todo triángulo isósceles es equilátero, porque para ser equilátero necesita que los tres lados sean iguales. Pero sí todo triángulo equilátero sí es isósceles, porque pues la definición de triángulo isósceles es que tenga dos lados iguales. El triángulo equilátero cumple con esa condición, tiene dos lados iguales, inclusive el tercero también es igual. Por donde se le mire es isósceles, por eso le dicen doblemente isósceles. Y eso es algo similar como la paradoja, no sé si la han escuchado, me imagino que sí. Alguien les ha dicho, ¿cuántos meses tienen 28 días? ¿Se han escuchado eso o no? Sí, todos los meses. Sobre todos los meses. Y la respuesta es, todos los meses tienen 28 días. Unos tienen 28, otros 29, y otros 30 y otros 31, pero todos tienen 28 al menos. La respuesta que tiende a decir la gente es, febrero. Sí, febrero tiene 28 días, pero marzo también tiene 28 días, más, tiene más de 28 días. Entonces pasa lo mismo aquí. El triángulo equilátero es isósceles porque tiene dos lados iguales. Sí, dos lados iguales tiene inclusive uno más. ¿Me hago entender con la analogía? Sí, sí, Perfecto. profe. Muy bien. Entonces, miren lo que pasa aquí en este triángulo isósceles. Perdón, equilátero. Es todavía mucho más singular. Entonces, en el triángulo isósceles me voy a permitir volver un instante, ya vuelvo.
Tengo estos dos ángulos que demostramos iguales y los llamamos ángulos de la base, y este ángulo, que es el ángulo de la cima, pues es un ángulo desigual, no es igual a estos dos, y nosotros trazamos la bisectriz del ángulo de la cima. Pero en el triángulo equilátero, estos tres ángulos son iguales, o sea que cualquiera me podría servir como ángulo de la cima. Entonces, mi punto es que en el triángulo isósceles, en el equilátero, si yo trazo esta bisectriz es mediana, es mediatriz y es altura. Pero si yo trazo esta, también esta es mediana, mediatriz y altura. Y si yo trazo esta también es mediana, mediatriz y altura. Y todas ellas concurren en un mismo punto. Concurren aquí. Y este es el punto de concurrencia en triángulos equiláteros. Y es que todas esta misma es mediana, es altura, es mediatriz, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Chicos? Señor. Perfecto. Y algo muy simple, o sea, una construcción fundamental es la proposición primera de Euclides en el libro 1. La vamos a poner en términos modernos. Y es que, dado un segmento A, B cualquiera, construir un triángulo equilátero de lado A, B. ¿Sí? Entonces Euclides, en la primera proposición del libro 1 de elementos, este es el libro 1 de elementos, ustedes tienen pues la oportunidad de ir y mirarlo, pues nos da esta posibilidad de que pues si a usted le dan un segmento AB, ¿cómo construye un triángulo equilátero del lado AB? Entonces vamos a hacer ese proceso ahora. Les recuerdo que los instrumentos de construcción son regla y compás. Entonces debería usted tener una regla y un compás disponible. Y yo lo voy a hacer aquí manual, lo mejor que pueda. Entonces, vamos a proponer hacer esa construcción. Y para solucionar una construcción que en realidad es un problema, entonces... Profe, qué pena. ¿Me puede mostrar la última página un momentico, por favor? Con mucho gusto, claro que sí. Mira, ahí está. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ¿qué me dan? Me dieron un segmento AB que lo voy a poner por aquí.
AB. Ese fue el que me lo dieron. Tal cual, así me dieron ese segmento. Voy a correr esta un poquito por aquí. ¿Sí? Dado. Y a partir de es que me dieron esto, yo necesito construir un triángulo equilátero que este sea al lado. Entonces, por aquí me proponen decir, bueno, ¿qué es lo pedido? Entonces me piden un triángulo ABC equilátero. Y yo necesito hacerlo de manera precisa. La geometría es lo que me da, la geometría numérica lo que me da son la ejecución de curvas precisas o de figuras precisas. Cuando yo digo, bueno, voy a coger con el compás tantos milímetros y no sé qué, pues ahí tengo ya una aproximación porque estoy sujeto a una medida que puede ser subjetiva. Bien. Y luego del dado y el pedido, pues hago la construcción. Y así como una demostración, la construcción la hago por pasos. Entonces, el primer paso es concentro en A y radio o distancia, como le llamaba Euclides, AB, trazo A, punto y coma, AB, ya les explico la notación. Y esto lo puedo hacer por el tercer postulado. ¿Alguien me quiere recordar qué dice el tercer postulado? Que con cualquier punto y radio puedo hacer una circunferencia. Correcto. Entonces, con este punto y con este radio, yo puedo trazar una circunferencia con el postulado 3 de Euclides. Y esto que puse aquí es una notación especial que vamos a utilizar para circunferencia. Cuando yo pongo estos paréntesis con este punto, porque aquí lo que hay un punto, y estos dos extremos, lo que estoy diciendo es una circunferencia de centro A y radio AB. ¿Estamos? Voy a poner sobre aquí. Esto significa circunferencia de centro A y radio AB. Es para es una notación simplificada para no escribir todo eso. ¿Me hago entender con esta notación? Chicos, Sí, profe. Entonces, se, pues se procede a hacer el círculo la el doble circunferencia. de grande que la línea. Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, yo voy a hacer una prueba. Si yo pongo esto aquí, ¿qué me entienden? Si yo hago esto, ¿qué entienden? ¿Alguien? ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Con un círculo, profe, ¿Sí? pues Tengo este, sería circunferencia de ajá, centro 0 el y centro, radio 5. eso, del centro del punto O sea, el primer lado es una letra mayúscula O, y radio 5, correcto, tal cual. En este caso, pues utilizamos, pocas veces utilizamos medidas, pero si vamos a decir es una circunferencia de centro en A y radio A. Es decir, voy a trazarla, voy a hacerla lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Ustedes pues la tienen más sencilla porque tienen el compás ahí a mano. Me queda aquí aproximarla porque esta herramienta no tiene pues así una geometría precisa. Ahí está.
Eso, es esa. Entonces trazo esa circunferencia. Y como ese fue mi paso 1, pues aquí a esta circunferencia le voy a colocar 1. A esta circunferencia le voy a colocar 1. Esta 1 quiere decir que esa fue la primera que se trazó. ¿Estamos, chicos? ¿Fácil la construcción o no? Sí, profe, está bien. Listo. Y entonces ahora el paso 2 es concentro en B y radio BA, trazo BA. También por el postulado 3. Es decir, ahora voy a trazar una circunferencia que tenga centro en B y radio BA. O sea, el mismo radio. Lo que pasa es que es para mirar la orientación del radio. Es la misma circunferencia. Entonces yo voy a coger esta circunferencia, la duplico, le voy a cambiar el color y me la voy a llevar al su centro, que es el extremo B. Ahí. Ahí queda mi segunda circunferencia. Y este amigo, le digo, vea, su merced, usted es 2 porque usted es el segundo elemento que construye. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, algo que uno podría demostrar, pero no lo vamos a hacer, en un curso de geometría avanzada se podría hacer, ahora no lo vamos a hacer, es que esas dos circunferencias se cortan. En este caso vemos que se cortan, y se cortan, por ejemplo, en este punto, que lo voy a llamar C. Entonces por aquí vamos a colocar ese hecho. Entonces vamos a decir, mira, AA punto AB y B punto BA se cortan en C. No construí nada, simplemente estaba ahí comentando. Se cortan en C. Pero también se cortan en C'. Por aquí abajo. ¿Vamos bien? Chicos. Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Y entonces, como tercera medida de paso de construcción, voy a decir trazo segmento AC. Y eso me lo permite el postulado 1. Porque el postulado 1 me dice tú puedes trazar un segmento entre dos puntos. El postulado 1 me dice, si tú tienes dos puntos entre ellos dos, pues podrías trazar un segmento. Y eso es lo que vamos a hacer. Trazar un segmento entre esos dos puntos. Voy a cambiar aquí el color. Y a ese le decimos, mira, tú eres el paso 3. ¿Cuál creen ustedes que sería el paso 4? Profe, yo diría que trazar otro triángulo igual, pero hacia C'. Pero no hemos usado un triángulo aún. Bueno, está bien. Trazar las mismas líneas hacia C'. Sí, pero... Para otro segmento, profe. Antes de eso necesitamos trazar el otro segmento. Gracias, a eso sí. Trazo segmento BC.
También lo puedo hacer por el postulado 1, que me dice que entre 2 puntos puedes trazar un segmento. La variedad de colores, pero es como para dar claridad pedagógica a todos los pasos. Y ese es el paso 4. El paso 4 de mi construcción. Como 4. Y ya comento, miren, yo digo, bueno, mire, se me formó ABC. Entonces, comento aquí, triángulo ABC es el pedido. Y entonces, como 4 fue el último punto, entonces yo aquí le digo a 4, mire, usted fue el trazo final y le pongo 4F de final. Y usted, que está por aquí, es el triángulo que me pidieron. ¿Qué tal? ¿Se comprendió? Sí, señor. Bien. Pero hasta el momento solo hicimos unos trazos. Yo no sé si ese triángulo que hay ahí es equilátero o no. Simplemente construí unos trazos y unas circunferencias. Entonces, cuando haga una construcción, siempre me toca hacer una prueba de la construcción. Y esa prueba me va a decir por qué sí o no ese triángulo es equilátero. Entonces, en la prueba, lo primero que vamos a afirmar es, mira, es que resulta que AB es congruente con AC. ¿Me creen o no? Que AB y AC son congruentes. Claro, profe, porque son radios de una misma circunferencia. Perfecto. Muy buena explicación. Son radios de la circunferencia AAB. Son radios de una misma circunferencia. Por definición, pues de la circunferencia estos radios son iguales. Y 2. Yo también les voy a decir además que es que AB es congruente con BC. AB y BC. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Sí, profe. Por la misma razón, AB y BC también son radios de una circunferencia, pero no de la circunferencia roja, sino de la circunferencia violeta. Entonces, esto es porque son radios de B de A. Y si AB es congruente con AC y AB es congruente con BC, pues por los axiomas de Hilbert de transitividad, entonces de donde AB será congruente con BC, y si AB también es congruente con AC, entonces BC será congruente con AC. Y resulta que este triángulo tiene estos 3 segmentos de lados congruentes, por lo tanto sus magnitudes son iguales. Y por tanto, el triángulo es equilátero. Y culminamos esa prueba. ¿Qué tal? ¿Se comprende? ¿Chicos? Sí, profe. Entonces, bien, Sí, siempre que haga una claro. construcción, yo debo probar que efectivamente lo que yo construí, porque yo puedo construir aquí un poco de cosas, pero yo debo probar que lo que construí también de una manera axiomática y lógica deben satisfacer lo que me pidieron. Aquí estamos probando que efectivamente como esto es igual a esto y como esto es igual a esto, los 3 son iguales y ese triángulo es equilátero. Y queda mi construcción hecha y probada.
Pero si hay algo que alguien mencionó ahora, no me acuerdo quién fue, creo que fue Julián, no sé. Y es que podemos poner un escolio. ¿Qué es un escolio? Una discusión sobre la conclusión de una prueba. Una discusión, correcto. La discusión es muy, muy interesante la que se forma acá porque ahora alguien mencionó, no vi quién era el que estaba hablando y me disculpan por eso, que es que si yo hago esos mismos trazos, AC' y BC', pues también obtengo una solución. Entonces, escolio, yo digo aquí que la solución no es única, es una discusión de mi problema, un análisis. El triángulo ABC' también es solución. Entonces la solución no es única. Yo podría trazar ese triángulo acá y ya va a aparecer ahí en sus pantallas. Yo puedo trazar este triángulo y este triángulo, que obviamente es congruente. Este triángulo que sale aquí es congruente con este. Es el mismo triángulo, pero están en diferentes posiciones. Yo puedo tener dos soluciones. También es solución al problema. Tiene otra solución al problema. Yo podría construir dos triángulos con ese segmento y con esta construcción. Este y el que está abajo. ¿Estamos? Chicos. Ahí está el segundo triángulo. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Entonces, Listo, primero, profe, entonces la tarea es para entregarla a las 12 de la noche. antes de las 12 de la noche, si tú la entregas después de Sí, las 12 de la sí, noche, él te la va a 53. aceptar. Antes de a las 11:59 se cierra. Listo, profe. Primero, pues no olviden entregar la tarea. Segundo, pues hoy aparece la tarea número 2, que es para entregarla dentro de 15 días por allá. 2. Tercero, en el cuadro de actividades voy a poner una serie de problemas. No necesitan entregarme esos problemas, salvo el que esté punteado, que es la actividad para dentro de 8 días que deben presentar. Pero esa serie de problemas les va a servir a ustedes para ir resolviendo dudas. Son problemas similares a los que pueden aparecer en la evaluación. Son como problemas de práctica. Entonces esta noche fuera de la tarea se pone pues una serie como de problemas y ejercicios, ahí donde ustedes pueden ir practicando las labores de la semana. Y la idea es que semana a semana yo voy a ir dejando esos problemas como para que ustedes tengan sitios de cómo practicar, de cómo ir haciendo, de cómo ir practicando para ir a la evaluación. Definitivamente en la ingeniería, si uno no raya y uno no trabaja juiciosamente, pues no avanza. No es de memoria y pues un ingeniero que salga a trabajar de memoria no funciona. Entonces tenemos esas connotaciones. Lo cuarto es que anoche pues les puse un mensaje que me enviaron de la Vicerrectoría Administrativa y es que por efectos probables de plagio en el texto no permiten la digitalización. Entonces la conclusión es que no nos los iban a dejar digitalizar el texto que escribimos porque pues es muy susceptible a que los estudiantes, no es una decisión mía, simplemente después de que tengan un PDF, entonces utilizan esos PDFs malhabiamente y se los empiecen a repartir y constituirían plagio. Entonces no me dieron esa solución. Pero la solución que dieron es la que yo les mandé en el correo, es que se hace un 15% de descuento en el costo del libro, que ahora creo que es de 36.000 pesos, tampoco es que es exagerado porque los libros de ingeniería valen de 100.000 para arriba, y con envío gratis a donde ustedes estén. Entonces, sí vamos a trabajar mucho con el libro. Pues yo trataré de hacerlo lo posible por indicar qué partes del libro estamos trabajando en el curso, pero pues, pues por algo lo escribimos.
por algo lo escribí, porque me sirve de guía para ustedes trabajar. Esa es la noticia que les doy de vicerrectoría. Y bueno, les agradezco por su atención. Me disculpan por el inconveniente que tuvimos con internet unos minutos, pero yo creo que se cumplió el propósito de la sesión y nos vemos el próximo martes. Si tienen dudas, me las van preguntando por el foro, por el diálogo. Muchos de ustedes ya lo han hecho y está muy bien. Bien. Me he escrito al correo. Yo insisto, si usted me escribe por el correo, yo el correo lo utilizo para otras cosas. Entonces, difícilmente, como me llegan tantos, podré ver un correo ahí que sea el nombre suyo, pero es una pregunta, entonces puede que se lo responda muy tarde. Entonces, prefiero que me hagan las preguntas por el foro o por el diálogo, porque eso sí me llegan directamente cuando los abro ahí, entonces los identifico fácil. Señor. Profe, qué pena. Sí. ¿Será que después de la reunión no se me puede, pues, una dudita? Claro, de una vez ya. Ah, bueno, pues es que el correo que yo le mandé después de la tarea, yo soy Juan Diego Rivera, Sí. la verdad no me quedó muy claro, o sea, sigo teniendo como dudas con con el problema 2 de la tarea, con Bueno, el problema entonces, 3. listo. Entonces vamos a hacer eso, lo siguiente. Voy a abrir aquí. Listo, Juan. Entonces, Profe, una pregunta, si uno es a Manizales, ¿puede ir a la universidad por el libro o no está abierto? lo que te recomiendan es que no, si estás en Manizales y lo quieres comprar, ahí por esa página lo compras y gratuitamente te lo envían hasta tu casa. Ah, ok. No importa Gracias. dónde estés en el país, si tú vives en Caquetá, hasta Caquetá te lo mandan gratis. Eso fue lo que me dijo la vicerrectoría. El problema 2, me dijiste, 3, profe. 3, Sí, ok. Entonces, aquí hay una serie de pasos que pueden ser lógicos o no. Donde se empieza que x es igual a y. X es un número y entonces, por ejemplo, si multiplico ambos lados por x, pues me quedará x cuadrado igual a xy. Y si resto ambos lados y cuadrado, pues me quedan estas expresiones que algebraicamente, pues ustedes ya vieron matemáticas fundamentales y ya vieron álgebra, pues saben que se pueden factorizar de estas maneras. Y que así al final, pues yo veo que este término y este término son iguales, entonces puedo hacer operaciones algebraicas, básicamente son operaciones algebraicas. Y después de hacer todo este conjunto de operaciones algebraicas, se llega a esta conclusión de que 1 es igual a 2. Las preguntas que se hacen es si esto que usted concluye es un axioma. Con la definición de lo que usted conoce que es un axioma, usted podría decir si esto es un axioma. 2. Listo, profe. Lo otro que yo le digo es muy posible que usted piense que esto no sea cierto por lo que usted ha vivido. Pues yo no sé si a ustedes les parece habitual que 1 es igual a 2. A mí me parece como raro que 1 fuera igual a 2. Entonces, si usted considera que en este proceso lógico esta conclusión es falaz, usted parte de una verdad, pero llega a algo falso, la pregunta es que en qué secuencia del paso lógico se pudo haber cometido un error o se pudo haber cometido algo que no es cierto o algo que rompe con los axiomas y con las definiciones para que se llegue a esa conclusión. ¿Estamos? Listo, Yo profe, me no, acuerdo ya. del correo. En el correo me parece que tú reemplazaste algunos números y verificaste que si reemplazaste algunos números, pues se concluye esto mismo. Yo lo que te digo es señor. que lo que hemos dicho en clase es que esto tiene que satisfacer para cualquier número. Si yo reemplazo en números, hago algunas verificaciones, pero no estoy comprobando y no estoy encontrando en dónde está la falla general. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, corre. Ah, listo, profe, listo. Ya, será mi duda. Listo, Juan. Me alegra mucho que hayas comprendido entonces. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera? Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Yo, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo. Sí. Profe, con respecto al punto 4, me perdí más que todo ya cuando tenía que sacar la hipótesis del enunciado recíproco y los otros 3 puntos más. ¿Y fue donde me perdí? Sí. ¿Cómo le digo yo? Me enredé para sacarlos, entonces para ver si me los puedo aclarar un poco mejor. Es tan amable. Sí, pues en general, si a mí me dan un teorema, hoy vimos
Sí. Y pues miren que hoy resolvimos esto, ¿no? Por lo menos la hipótesis y la tesis. Dice que en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí. Es decir, en un triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces la hipótesis es que me dan un triángulo que es isósceles y la tesis es que los No, ángulos son iguales. pero yo me refiero a que la hipótesis del enunciado recíproco Sí, porque en el planteando algo recíproco, sobre lo que hice anteriormente, sobre el enunciado recíproco. sí, el enunciado recíproco es que para este mismo teorema yo debo cambiar mi hipótesis por tesis y mi tesis por hipótesis. Es decir, ya Sí. no me baso en que tengo un triángulo isósceles, lo que me puedo basar es que yo tengo un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Y debo demostrar que ese triángulo es isósceles. Entonces la tesis y la hipótesis en el recíproco cambian. Lo que antes era No, sí, tesis, ahora es hipótesis. Lo que antes era hipótesis, ahora se vuelve tesis. ¿Sí? listo, pero como talento del recíproco sería más que todo para cambiar la hipótesis inicial Sí, en el cuarto. la hipótesis inicial se convierte ahora en la nueva tesis y la nueva tesis se convierte ahora en nueva hipótesis. ¿Sí? Sí, Listo, cambia. y con Y respecto al el contrarrecíproco, contrarrecíproco es negar tanto la hipótesis como la tesis del recíproco. Es decir, si yo tengo un recíproco, pues yo niego la hipótesis y niego la tesis. Y entonces la hipótesis del contrarrecíproco es la negación del recíproco. Y la tesis del contrarrecíproco es la negación del recíproco, de la tesis del recíproco. Entonces, la idea es, voy a poner aquí este tablero. Obviamente no lo puedo hacer sobre los ejercicios porque te estoy resolviendo la tarea, pero digamos que si mi teorema original es, yo tengo mi hipótesis y la hipótesis implica una tesis, este es el original, en mi recíproco, lo que era antes la tesis ahora se convierte en hipótesis. La tesis es la hipótesis. ¿sí? Y la hipótesis es la tesis. Es decir, si mi hipótesis era P implica Q, ahora en el recíproco es que Q es lo que me dieron implica a P. Entonces mira que cambié. P lo cambié por Q y Q lo cambié por P. Y el contrarrecíproco, es decir, niego a Q y eso implica niego a P. Entonces, te lo voy a dar con este ejemplo que hicimos en clase. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es el teorema original. Mi hipótesis, P, ángulos que son opuestos por el vértice. Mi tesis, Q, yo debo demostrar que si me dan ángulos opuestos por el vértice, esos ángulos son iguales. El recíproco, cambio mi tesis, ya mi tesis es Q, o sea, a mí me dan ahora unos ángulos que son iguales. Yo tengo un par de ángulos que son iguales. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que esos ángulos son opuestos por el vértice. Y si bien esto es verdadero, esto es falso. Yo no puedo demostrar que a partir de ángulos que sean iguales, ellos son opuestos por el vértice. ¿Y cuál es el contrarrecíproco? La negación, no Q, o sea que tengo ángulos desiguales. Ángulos que son desiguales implican no P, implica que son ángulos que no son opuestos por el vértice. Entonces, aquí estoy negando, aquí invierto y aquí niego esto. ¿Sí? Sí. Entonces, en los teoremas que te propongo ahí, tienes que hacer estos pasos, decir cuál es la tesis, cuál es la hipótesis. En el recíproco, expresar el recíproco, decir cuál es la tesis y cuál es la hipótesis.
¿Cómo diría Sí, contra sí, recíproco? Expresar cuál es la tesis y cuál es la hipótesis. ¿Listo? sí, sí, señor. Gracias, profe. Con Feliz mucho día. gusto, igualmente. ¿Alguien más que esté por ahí? No, esa es la misma que yo tenía, profe, porque Listo. están confundidos. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, pues un feliz día les deseo a todos, un feliz almuerzo y nos vemos el martes. Gracias, Listo, profe. profe, gracias, que esté Profesor, bien. igual. Listo. Hasta luego, Profe, profe. gracias. Espero que estén muy bien. Nos vemos.